A ver, cuando pensamos en la vida después de la muerte, casi siempre nos vienen a la cabeza dos destinos, ¿verdad? El cielo o el infierno. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Qué pasa con esas almas que, bueno, se salvan, pero que en el momento de morir todavía no han alcanzado una pureza, digamos, perfecta? Pues esta es justo la pregunta del millón. Para entender la respuesta vamos a meternos de lleno en una doctrina muy específica de la Iglesia Católica que aborda precisamente ese estado intermedio. Bueno, pues vamos al lío. La respuesta de la Iglesia a esta pregunta es un concepto llamado purgatorio. Y ojo, lo primero y lo más importante que hay que tener claro es la idea central. Se trata de purificación, no de un castigo. La doctrina lo define como una purificación final, pero lo que es realmente importante es para quién está pensado. Porque, a ver, no es una segunda oportunidad para salvarse, ¿eh? Es un proceso exclusivo para quienes ya están seguros de su eterna salvación, es decir, que ya tienen, por así decirlo, el billete garantizado para entrar al cielo. Y esta distinción es crucial. El purgatorio se entiende como algo temporal, un camino hacia el cielo para los elegidos. El infierno, en cambio, es un estado eterno de separación de Dios para los condenados. Son, por lo tanto, dos conceptos totalmente opuestos, que no tienen nada que ver. Vale, pero ¿de dónde sale toda esta idea? No es un concepto que se haya inventado ayer, ni mucho menos. Sus cimientos se han ido construyendo a lo largo de siglos, basándose tanto en la escritura como en la tradición de la Iglesia. La doctrina se fue, digamos, solidificando en momentos históricos clave, como los concilios de Florencia y de Trento, pero sus raíces son mucho más profundas, beben de interpretaciones de la Escritura y de lo que la Iglesia llama la tradición, que no es otra cosa que la fe transmitida desde los primeros apóstoles. Una de las imágenes más potentes que se asocian a esta idea es la del fuego purificador. Pero cuidado, no se trata de un fuego literal, claro que no, sino de una metáfora muy poderosa. Simboliza una purificación súper intensa, un encuentro con el amor de Dios tan ardiente que consume cualquier imperfección que pueda quedar. Fíjate, ya en el siglo VI, líderes de la Iglesia como San Gregorio Magno le daban vueltas a esto. Su idea de que algunas faltas podrían perdonarse en el siglo futuro muestra cómo la interpretación de las Escrituras fue sentando poco a poco las bases para un proceso de purificación más allá de la muerte. Pero esta purificación no se ve como un viaje en solitario, para nada. Una parte fundamental de la doctrina es la conexión tan profunda que existe entre esas almas y los que todavía viven en la tierra. De hecho, la práctica de rezar por los muertos es antiquísima y tiene raíces bíblicas. El Catecismo menciona el ejemplo de Judas Macabeo, quien, como se narra en el Antiguo Testamento, ofreció un sacrificio por sus soldados caídos para que fueran liberados de su pecado. La creencia es que los vivos pueden ayudar activamente a estas almas. A través de acciones conocidas como sufragios, se busca ofrecer apoyo en esa purificación. Estas van desde las oraciones y el sacrificio de la misa hasta actos concretos de caridad, como la limosna o la penitencia. Esta idea de socorrer a los que han partido, como decía San Juan Crisóstomo, refuerza una tradición muy, muy antigua. Subraya un sentido de comunidad y de ayuda mutua que, según esta fe, ni siquiera la muerte puede romper. Entonces, ¿cuál es la idea final? Pues quizá la más importante. Lejos de ser una fuente de miedo, la doctrina del purgatorio se presenta en esencia como un mensaje de esperanza. Si nos quedamos con las ideas clave, serían estas. Es una purificación, no un castigo, y solo para quienes ya tienen asegurada la salvación. Es un estado de transformación lleno de esperanza. Y finalmente, es un reflejo de esa conexión que une a los vivos y a los difuntos. Y terminamos con esta pregunta para la reflexión. Dejando a un lado el marco teológico específico, ¿qué nos dice esta concepción de una purificación final sobre ese anhelo tan humano de que exista un camino hacia la perfección donde la justicia y la misericordia finalmente se encuentren?